71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8:06. Gracias por seguir con nosotros. El próximo lunes 28 de agosto arrancará el ciclo escolar 2023-2024 para educación básica, preescolar, primaria y secundaria a nivel federal y obviamente también dando cumplimiento al calendario que ha definido la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Está en la línea telefónica. Agradezco y aprecio mucho al coordinador general de la UCEBEC, al maestro Raúl Iturralde Olvera, para ver cómo va en esta misma semana previa al arranque de las actividades escolares, cómo van el tema, varios temas. El primero, la distribución o entrega de los libros de texto para Querétaro, y segundo, hasta y de qué manera van a comenzar los chavitos, los niños, las niñas, las maestras, los maestros en este nuevo ciclo escolar 2023-2024. Mi querido maestro, mi querido Raúl Iturralde, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Mucho gusto de poder saludarte a ti y a tu auditorio. Como siempre, gracias por tomando la llamada, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Comienzan las clases el próximo lunes 28 de agosto. Ya hemos conocido y visto en las papelerías los padres de familia haciendo la lista de útiles escolares, tratando de tener la mochila, los zapatos, los uniformes, todo listo para arrancar el próximo lunes. ¿Cómo está Querétaro y qué balance podemos hacer al respecto para ver de qué manera va a arrancar este ciclo escolar en educación básica en Querétaro, mi querido Raúl? Bien, yo te podría decir que estamos preparados para iniciar el ciclo escolar, que las 2 primeras semanas, como se acostumbra, se hará un trabajo de evaluaciones diagnósticas para saber en qué situación llega cada uno de los niños y poder así hacer el maestro su plan de trabajo y atender en mayor medida a quienes requieran de mayor apoyo. Sí. En estas 2 semanas, obviamente, si van a hacer evaluaciones, no se usarán libros. Una vez pasada estas 2 semanas, este periodo, esperamos ya que haya una definición del juez. Sin embargo, estamos preparados con los materiales adicionales para que apoyen la educación de las niñas, los niños y los adolescentes y que no tengan que detener su educación en ningún momento. Correcto. Fue la postura que planteó en días pasados en conferencia de prensa, donde tú también estuviste presente junto con la secretaria de Educación, la doctora Martelena Soto. Bueno, que Querétaro está listo para arrancar. Hay unos materiales adicionales, entiendo yo, en español y en matemáticas, que será la base como para poder comenzar este próximo ciclo escolar, mi querido Raúl. Así es, nosotros vamos a estar preparados para el primer bimestre con los materiales adicionales. En caso de que no se resuelva este asunto en el primer bimestre, pues seguiremos imprimiendo por bimestre los materiales adicionales. Básicamente tienen como objetivos contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y también que les proporcionen herramientas, estrategias y propuestas metodológicas, así como didácticas para implementar con los estudiantes y poder enriquecer sus aprendizajes. ¿Cuál es la postura del sindicato? Entiendo yo que también ustedes han platicado, se han sentado a la mesa para poder afinar y definir esta situación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 24 en Querétaro, para comenzar y de qué manera. Había por ahí incluso un comunicado de parte del sindicato donde señalaban que se deberían repartir los libros de texto gratuitos, pues, así como los materiales adicionales, y que los maestros fueran poco a poco pues construyendo con la necesidad de cumplir con los planes y programas de este ciclo escolar, mi querido Raúl. ¿Cómo está ese tema? Bien, pues así como fijar una postura de parte del sindicato, pues obviamente yo no podría hacerlo. Sin embargo, como tú bien señalas, ellos ya publicaron un comunicado a nivel nacional, porque tenemos que recordar que el Sindicato de Trabajadores de la Educación es un sindicato nacional. Sí. Pero sí te podría comentar que el propio sindicato nos ha hecho saber que apoya totalmente el trabajo de los maestros en la utilización de los libros de texto gratuitos, como también apoya los materiales educativos que en apoyo de los libros de texto se han elaborado por maestros queretanos y que confían mucho en sus compañeros docentes para librar este reto, que ya en un gran número han pasado por planes nuevos y libros de texto nuevos. Sí. Entonces
no es una experiencia que, digamos, los vaya a sorprender. Creo que el desafío de la pandemia fue mayor y, sin embargo, lo sacaron adelante muy bien. Dices bien, buena parte de esta gran responsabilidad, enorme responsabilidad que tiene que ver con ese trabajo académico, correrá a cargo de las maestras y de los maestros, que entiendo también hay esa convicción y ese compromiso. Entiendo, tú no puedes hablar por los maestros en el sindicato, pero sí como coordinador general del UCEBEC, para que pues las cosas funcionen correctamente, para atender y además corresponder a lo que ha planteado el propio gobernador Mauricio Curi González, de atender el tema de la educación básica de mejor manera para Querétaro, mi querido Raúl. Así es, el gobernador expresó también que se tiene una plena confianza en las maestras y los maestros de Querétaro, que es un gremio muy profesional y muy comprometido, que realiza las labores educativas con mucha convicción, de tal manera que pues ellos son actores, protagonistas de lo que se vaya a hacer en el nuevo ciclo escolar, porque como te decía, están preparados, pero además el mismo nuevo plan de estudios les otorga autonomía para contextualizar ellos mismos, no solamente con el libro de texto, que es un recurso importante, sino con más recursos para poder contextualizar las clases y los contenidos. Bueno, en un momento más, nada más para ver cuántos alumnos van a regresar este próximo lunes, cuántos maestros, cuántas escuelas. Preguntarte primeramente, hoy escuchábamos y conocíamos nosotros el amparo que concedió un juez federal a la Asociación Nacional de Padres de Familia para que no se distribuyan los libros de texto gratuitos. De la misma forma, en Coahuila, ya conocimos el caso de Chihuahua, supimos también algunas consideraciones del estado de Aguascalientes. Tú me comentas, esto como lo definió también el propio gobernador, se estarán distribuyendo, si así ocurre, una vez que se resuelva el tema jurídico, el tema judicial. ¿Tienen ustedes ya más o menos aproximado cuánto podría durar esta resolución para que se distribuyan o no los libros de texto en Querétaro, mi querido maestro, mi querido Raúl Iturralde? Bueno, pues no, así con precisión no podríamos decirlo. Ya ves que apenas ayer salieron nuevas resoluciones. Sí. Entonces, pues en este tipo de cuestiones jurídicas es un poco difícil hacer un pronóstico, pero lo que sí podemos nosotros hacer es estar preparados para que, como dijo el gobernador, siempre hay que poner al centro el derecho fundamental de los niños y de los jóvenes para recibir su educación. Y en ese sentido es que tenemos que estar preparados, ya sea para repartir los libros de texto o para trabajar sin ellos. Correcto. Además, en otros estados han recurrido a la posibilidad de utilizar los libros de texto del ciclo pasado. Esto podría ocurrir en Querétaro si no se resuelve, si no hay una resolución judicial en las próximas semanas, por lo menos, mi querido maestro. Sí, eso está contemplado en caso de que las resoluciones de los jueces se tarden, o en caso de que la resolución sea favorable a como se ha planteado que no se utilicen los nuevos libros de texto. Entonces esa posibilidad la tenemos presente y por ahí la estamos contemplando. Correcto. Me preguntan, ¿los libros de texto ya están en las escuelas? Es un proceso muy complejo, requiere una logística impresionante para llevar los libros a cada uno de los centros escolares, los niños, que los números o el número de libros que se requieren por cada grupo, etcétera, etcétera. Es una logística muy compleja. ¿Los libros ya están en las escuelas o falta todavía que se puedan distribuir, mi querido Raúl? No, bueno, nosotros tendríamos que empezar de cualquier manera. Hay que recordar que no tenemos todavía el 100% de los libros de texto que se van a repartir en Querétaro, pero sí tenemos que avanzar porque, como tú dices, es una logística muy complicada. Las 2,100 escuelas de educación básica están repartidas a todo lo largo y ancho de la geografía estatal. Entonces los tenemos en bodegas regionales, en supervisiones y en algunos casos en las escuelas, claro, pero no los sabremos de entregar hasta que no quede totalmente resuelto este asunto. Este tema judicial, como lo determina también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, la pregunta cajonera, ¿no? ¿Cuántos alumnos van a regresar el próximo lunes? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántas escuelas? ¿Y qué recomendaciones generales para el regreso a clases, mi querido Raúl? Bueno, pues son 2,100 escuelas, como te decía hace un momento. Sí. Son 18,000 trabajadores de la educación, entre docentes y personal de apoyo, los que habrán de iniciar el nuevo ciclo escolar el próximo lunes. Correcto. ¿Qué recomendaciones? Pues hay que recordar, como te decía, que lo principal, lo fundamental, es que en ningún momento se pueda alterar el derecho de la niñez y de la juventud a recibir su educación. Es un derecho superior. Sí, claro. En segundo lugar, hay que recordar que la educación es una corresponsabilidad entre la escuela y la familia, por lo que hacemos una invitación a todos los padres de familia a que se mantengan cercanos a la escuela,
que platiquen con el profesor, que le planteen sus dudas, que una vez que se entreguen los libros de texto o los materiales de apoyo, que nos hagan favor de revisarlos, de darnos sus opiniones. Y finalmente, pues, ratificar la enorme confianza que existe entre el gremio docente que trabaja en el estado de Querétaro. Correcto, pues ahí está la recomendación. Son alrededor de 400,000 alumnos, entiendo yo, educación básica, preescolar, primaria y secundaria, que regresarán a clases el próximo lunes. Espero que además en una coordinación con las autoridades municipales correspondientes y estatales a través de la Secretaría de Educación, en esto específicamente con la Coordinación General de la UCEBEC, para que se garantice, como bien lo comentas, este derecho a recibir educación en el estado de Querétaro, como se establece también en la federación. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Raúl Iturralde? Pues solamente agradecerte el espacio, porque es muy importante comentar esto con los padres de familia para que tengan confianza en que vamos a iniciar el ciclo y que vamos a trabajar arduamente y vamos a superar este desafío de los nuevos planes y los nuevos libros de texto, como el magisterio queretano ha superado otros. Gracias, Raúl Iturralde, maestro coordinador general de UCEBEC. Te mando un abrazo, saludos y gracias por tomarnos la llamada de platicar con la audiencia de Radar News, primera emisión. Igualmente un abrazo y siempre a tus órdenes. Gracias, siempre atento, siempre disponible, siempre dispuesto, el maestro Raúl Iturralde Olvera, coordinador general de la UCEBEC. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 17 minutos. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. Volvemos enseguida con más. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Qué creen? Que estoy leyendo varias notas y una de ellas viene en el periódico La Jornada. Fíjate que en solo 11 semanas más de 48,000 personas ya activaron su tarjeta de Financiera para el Bienestar, esa que fue anunciada en la conferencia mañanera. Y con esta tarjeta, déjame decirte, como lo menciona la nota, el mexicano que está en Estados Unidos puede enviar una remesa en cuestión de segundos a un costo mucho menor. Y las familias de México, que también necesitan su tarjeta, pueden recibir el dinero de forma segura, además de usar su tarjeta todos los días